el centro del debate. La Ley de Modernización Laboral impulsa cambios en la organización de la jornada de trabajo, incorporando esquemas de mayor flexibilidad horaria. ¿Cómo pueden impactar estas modificaciones en la vida cotidiana de los trabajadores? Y además, ¿cómo funciona el esquema provincial para financiar obras públicas? En un escenario de recursos limitados, la provincia implementa un esquema de gestión para sostener la obra pública y ejecutar proyectos de infraestructura en distintas localidades. ¿Qué desafíos presenta este modelo para garantizar obras eficientes? Hoy se enciende el ventilador. Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos a El Ventilador. Aquí estamos en la pantalla del 11, nuestra casa, para hacerles debatir, informarlos también hasta las 23 horas. Una jornada agradable, calurosa, es cierto, por la tarde, pero realmente con una nochecita muy, pero muy agradable. Ya en los últimos días del año, los últimos programas del Ventilador del año también. Nos vamos acercando al fin de este 2025, época de balances y demás, con una agenda política y ciudadana muy pero muy recargada en el ámbito nacional claramente, pero también en el ámbito local y provincial. Empezamos a desandar nuestro camino. Muy pero buenas noches, panel. ¿Cómo andan por ese lado? ¿Cómo andan por este? Bueno, me alegro mucho que anden bien. Mariano querido, ¿cómo estás? Hola Guayí, buenas noches. Buenas noches. Como siempre, invitando en esta noche de martes para que nos dejen su mensaje al 343-505-4874. Correcto. Me voy por el lado de Javier Agol. Por la tarde, aquellos que andábamos cerca, por ejemplo, zona terminal, yo iba por ahí. ¡Guau, guau, guau! Sirena, los semáforos detenidos, patrulleros por otras calles hasta en contramano, para motos por todos lados. ¿Qué pasó, Javier, la noticia del día? Exactamente, estamos hablando de una fuga de, oficialmente, yo lo tengo confirmado, 5 presos de la cárcel de Paraná. ¿Cuántos fueron? Porque primero dijeron 2, después eran 3. Sumalo, 5 entonces. ¿5 en total? 5. ¿Y todos fueron capturados? Oficialmente, se me acaba de informar, oficialmente insistimos, los 5 ya están recapturados. Bien. En un impresionante operativo en conjunto de la policía y del servicio penitenciario, en el que determinó, por supuesto, momentos de tensión, porque los 5 condenados que comienza así la historia. Alrededor de las 18:30 piden la intervención del personal penitenciario en el pabellón 5, donde hay 17 internos, y porque había supuestamente 3 personas que estaban descompuestas, con problemas de salud. Va el personal penitenciario a ver qué pasaba, y ahí lo reducen. De los 17, 10 presos lo golpean, lo agreden, y con chuzas lesionan a un par, y rápidamente, corriendo, se van hacia la zona del puesto 1, o sea, ¿Del puesto principal? Del puesto principal, donde había 4 uniformados. Eran 10 los que salían con intenciones de ganar la calle, y ahí se produce una lucha intensa. Ahí un chuzazo lesiona en el riñón del lado derecho a uno de los penitenciarios y a otro en 3 partes en las piernas, y ahí logran 5 de los 10 fugarse. Es muy violento. Muy violento, con chuzas, todo de fabricación casera, que lo tenían escondido seguramente, y ganan la calle. Se da la voz de alerta. Se fugan por el portón principal. Está bien, pero corriendo en vehículo. Y a poca distancia cruza un hombre en moto, lo bajan a golpes, a piña, y no conforme con eso, lo lesionan con un chuzazo en la pierna y le roban la moto. 2 escapan en moto y los otros 3 se van corriendo. Y bueno, ya la policía, advertida junto con el servicio penitenciario, se hace un operativo cerrojo, y finalmente, lo que vos viste en distintas zonas de Paraná, logran detener el personal policial, como estamos viendo en las imágenes, y ahí está la moto que habían robado unos minutos antes, y recapturan a 2. Y los 3 restantes son interceptados por personal del servicio penitenciario. Hace 30 años casi que laburamos juntos. Estás con policiales desde que empezaste. Que se fuguen 5 presos es mucho. Es un montón. Es un montón. No sé si ha ocurrido semejante cantidad. No. Ha habido situaciones más graves, por supuesto. Sí, claro. Con motín, por ejemplo. Bueno, claro, en el 2000, 2001, claro, recordemos. Acá es diferente. Bueno, ahora está interviniendo la justicia a ver si hubo algún tipo de colaboración o no, cosa que no creo en principio. O sea, están es lesionados. Claro, quedaron lesionados. Hay uno que tiene
riesgo de lesiones importantes en el riñón, insistimos, y los 5 fueron recapturados. ¿Quiénes son los que se escaparon? ¿Tenés la identidad? Sí, los damos a conocer porque justamente son responsables de este delito de fuga, que ya están a disposición de la Fiscalía en turno. Juan Alberto Albornoz, Elías Nazareno Ledesma, Leandro Tabaré Ríos, Brian Esteban Romero y Elías Ezequiel Vera. Estos 4 condenados por delitos vinculados con delitos federales y también de robos calificados y robos simples en Paraná, estaban todos en el pabellón 5. Bueno, ahora están judicializados y se verán los trámites a seguir. ¿Es motivo de una nueva causa fugarse de la prisión, Corina? Sí, claro, por supuesto, no solamente penal, sino que también administrativa. Me parece una cuestión llamativa que habla a todas luces de la vulnerabilidad del sistema penitenciario en cuanto a la seguridad. Pero no coincido con Javier en que esto ha sido un hecho insólito inusual. O inusual. Puede ser por la cantidad, inusual, por la cantidad, claro. Pero intramuros ocurren cosas horrendas que la gente no se entera. Yo he visto internos quemados, que le han tirado una olla de agua hirviendo desde arriba, desde un primer piso. He visto gente putrefacta, digamos, en centros de aislamiento o en las celdas de contención. Ahora, no sé. He estado presente en motines, he estado presente en la cárcel cuando se han armado revueltas, y han resultado lesionados tanto penitenciarios como internos, por lo que, digamos, está a las luces la vulnerabilidad del sistema en cuanto a la seguridad. Lo que decimos inusual es que 5 presos se fuguen. Por eso, porque hay un desborde de población. Hoy por hoy, en la unidad penal número 1 de Paraná, hay como mínimo 1000 internos, si no más, entre procesados y condenados, y el personal penitenciario que existe para controlar toda esa población carcelaria no es suficiente. Además, debo sumar que el personal penitenciario es personal que está generalmente recargado y cuya su remuneración es muy baja. Y además tienen una cuestión muy extraña, que yo la verdad es que no la logro comprender, que es los trasladan permanentemente al personal penitenciario. Entonces, realmente yo no estoy diciendo que un personal penitenciario va a decir, bueno, yo no me la voy a jugar, no voy a arriesgar mi vida, pero me da a entender por ahí que si se viene un malón de 5 o 6 personas que se quieren escapar, no se pueden condenar. Y una cosa más que quiero agregar es, llegan estas fechas y la morosidad judicial no colabora para que los ánimos que se empiezan a caldear adentro de la cárcel se sigan caldeando, porque hay mucha morosidad judicial en cuanto a la respuesta de las peticiones de los presos. Javier, las fugas a veces generalmente se han dado por tapiales y demás, por la puerta principal. Claro. Acá fue, por eso... ¿Está lejos ese pabellón? No hay mucha distancia, el pabellón 5. ¿Cómo, Javi? Es el pabellón 5, uno de los primeros en la unidad más antigua. Esa es otra historia también, ¿no? Sí. La cárcel quedó en medio de la ciudad. Debe estar a unos 80 metros del pabellón 5 de la salida y fugas. En su momento hubo un proyecto de cambiar la unidad penal. Se necesitan fondos importantes para construirla. Hay distintos proyectos, pero bueno, ojalá que cuando haya fondos se puedan destinar. Bueno, más tarde vamos a hablar de esta noche, no toda la cúpula, de todo. Sí, pero fíjense las imágenes. Se puso en riesgo la seguridad pública de Paraná por 5 condenados, delitos graves. Y no es para romantizar. Y la vulnerabilidad del sistema. Enfrente hay una escuela, la escuela Terán, que está hace 80 años que está esa escuela ahí, pero el problema es que son presos condenados peligrosos, en los cuales hay que darles todo el derecho, por supuesto, y que se les ocurrió así, sintéticamente, amablemente, inventar que estaban enfermos y empezar a chusear a internos, a robarle la moto al señor que iba en la calle. Javi, justificar eso no sé, me parece... ¿Quién está justificando? No, yo digo simplemente empezar a hablar de la retórica de lo que pasa dentro de las cárceles. No es retórica, es una realidad objetiva que la transito todos los días y cualquier persona yo primero me solidarizaría con los penitenciarios y después con el señor que le robaron la moto. Perdón, no estoy metiendo un juicio de valor. Estoy diciendo,
Si de una cárcel se escapan 5 presos, habla a las claras de que hay una vulnerabilidad en cuanto a la seguridad. Eso es ¿no? obvio. Eso es obvio, es un dato objetivo. No estoy valorando que a los penitenciarios, a quienes estimo muchísimo, de hecho son compañeros hasta de trabajo, le hayan agredido, para nada. Bueno, pero hay que decirlo, hay que por eso. poner más recursos ahí, me parece, También. ¿no? Y se movió todo un operativo, o sea, la seguridad cuando fue convocada, más de 200 policías y penitenciarios lograron recapturarlo a la media hora. De alguna manera, bueno, está muy bien lo que dice Corina, hay cosas que ajustar, pero en el mientras tanto funcionó el operativo y lograron ser recapturados. Y estos peligrosos están en el lugar que deben estar, dentro de la cárcel. Javier, ¿el personal policial no está armado dentro de la unidad? Sí, por lo menos lo de No la es puerta. policial, es penitenciario. penitenciario, dentro de ¿no la tiene cárcel. armamento disuasorio? Sí, son armas por supuesto. de posta de goma. Ajá. Algunas, no todas. No son letales, por eso se escuchaban detonaciones de armas de fuego, decía son balazos, no, son detonaciones de posta de Te goma. quería preguntar para cerrar el tema, Javier, porque hoy estaba viendo los móviles del canal por la tarde y también se hablaba de como un hecho desencadenante anterior con una denuncia de una mujer en un barrio Sí. que los presos habían ido para allí porque habían sido apuñalados de una Por mujer. eso ahí coincido con Corina que esto fue raro, porque ¿por qué de esos 17 internos, 10 se quisieron fugar a saldar cuentas aparentemente con una problemática que hubo en un barrio hoy a la mañana en el cual un grupo de mujeres se agarraron a piña, dice vinculaciones con el tema narco, y que estos señores de la noche a la mañana se les ocurrió salir por la fuerza, sea como sea, sabiendo que podía pasar esto. Bueno, no tuvieron inconveniente y casi lograron el objetivo. Igual es raro porque parecía planificado, si tienen Sí, todos sí. esos elementos caseros, Tenían con lo que salían chuzas, a la cárcel, tenían- parece más tenían planificado armas peligrosas. que una reacción en un momento. Decía agenda cargada a nivel nacional, porque claro, se había anunciado, ¿no?, que iba a haber sesiones extraordinarias con el gobierno tratando de sacar las leyes que quiere, dice Milei, para poder hacer más cosas en cuanto a su plan el año 2026. Y bueno, ¿habemos presupuesto, parece, después de mucho tiempo? Bueno, Nuevo. Washington tal cual. Habemos, bueno, en principio más cerca de tener un presupuesto nacional en función de que hace un rato, durante esta jornada, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación firmó el dictamen para que mañana lo traten en el recinto, el presupuesto 2026. Vos decís después de mucho tiempo, porque efectivamente... Estamos en ejercicio con presupuestos viejos. Presupuestos reconducidos. Exacto. De hecho, la segunda reconducción del presupuesto, que es la actual, es media opinada jurídicamente, podemos decirlo. Hubo dictamen de la Comisión de Presupuesto para el presupuesto 2026, que por supuesto salió con los votos de La Libertad Avanza, más el PRO, más la Unión Cívica Radical y la colaboración con la firma de algunos provinciales o partidos provinciales. Jalil, Pasalacua, Orrego, es decir, Catamarca, Misiones y San Juan. Tiene dos datos, me parece, relevantes Dale. este presupuesto, además del presupuesto en sí propio, ¿no? que discutido, opinado en algunos aspectos, pero básicamente a último momento introdujeron dos artículos, ¿sí? O dos aspectos en el articulado. Uno es la derogación de la emergencia en discapacidad y el otro aspecto es la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario, que son dos leyes que habían sido votadas con amplísimas mayorías en el Congreso. Desde la oposición, básicamente desde el peronismo, en principio, y entiendo que se suman algunos partidos de la izquierda y algunos otros espacios o bancas minoritarias, ponen en duda incluso la constitucionalidad de esta definición, que seguramente, por otro lado, va a ser votada mañana y de todas maneras en diputados. Se convocó una marcha para el jueves, ¿no? Sí, una CGT. marcha de la CGT para o en contra de la reforma laboral. Tema que propone. abordaremos con un aspecto específico esta noche aquí con personas especializadas en el tema, ¿No se ¿no? estuvo debatiendo todo el año esto, digo? ¿El presupuesto? Sí, no, lo de la emergencia en discapacidad y lo de la financiamiento Pero no solo que universitario. se debatió 4 veces, digamos, se Un votó. montón. Sí. Y ahora quedó afuera. Bueno, En suspensión. mañana puede quedar afuera con media sanción y sobre el fin de año seguramente en el Senado quedaría derogada, opinada constitucionalmente. ¿Sí? Corina puedo meter en este bardo o no, pero algunos legisladores del PJ sobre todo ya empezaron a plantear la Desde no el gobierno, constitucionalidad de este aspecto. Desde el gobierno Sí. igualmente se dice
no sé, yo Sí, coincido sí, con Ezequiel de que una barra basada y todo. Ellos dicen que van a cumplir con la premisa de, por ejemplo, de Abraham, todo eso, esas cuestiones que ya mejoraron los presupuestos, por lo tanto no es necesario que se haga una ley especial cuando ya se esté corrigiendo esos desfases. Respecto de la marcha CGT, el gobierno anticipó que iba a aplicar el protocolo antipiquetes para el jueves. Y veremos. Esperemos que esté todo si bien, tiene ¿no? Claramente. mucho apoyo de CGT en general, hacen un paso para atrás las fuerzas. 21:53, decíamos agenda cargada a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local, porque mañana en la ciudad de Paraná también habrá sesión en el Consejo Deliberante, hablando de presupuesto, entre otros temas. Y está Tiago Romero en contacto con nosotros desde el móvil. Tiaguito, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Guayi, muy buenas noches, un gran saludo para todo el equipo de trabajo allí en el piso, para todos los televidentes. Así es, mañana va a sesionar el Honorable Consejo Deliberante a partir de las 9 de la mañana, por eso nos encontramos aquí frente a la Municipalidad de Paraná, en esta noche agradable, con el cielo despejado, 24 grados de temperatura, algunos vecinos que disfrutan de aquí, de este clima en la Plaza 1 de Mayo. Y bueno, como bien anticipabas, Guayi, se va a tratar dos proyectos de ordenanza, el presupuesto y la tributaria para la administración municipal para el ejercicio del 2026. Bueno, la sesión va a comenzar a las 9 de la mañana, un presupuesto municipal que consta, según los detalles, de 232.000 millones de pesos. Fue calificado ya, hemos escuchado a las autoridades municipales, como un presupuesto equilibrado, en el que no se prevé toma de endeudamiento y orientado a la prestación de servicios de calidad, para fomentar el desarrollo local y avanzar en obras estratégicas con una mirada sostenible para la ciudad de Paraná, que también es parte del eslogan del Ejecutivo Municipal. Y también se prevé que se trate el proyecto de ordenanza tributaria, que pone el acento más que nada en la simplificación de tasas, con eliminación de unas y reducción de alícuotas en otras, y destinadas a disminuir la carga fiscal y el costo de cumplimiento de los contribuyentes. Va a ser interesante poder conocer más detalles con respecto a ello, pero bueno, veremos mañana a partir de las 9 de la mañana cuando se sesione. Por último, Guayi, también se va a tratar un proyecto interesante que va a tener un lindo debate de cara al próximo año, que es el proyecto de sistema de estacionamiento medido. Se estuvo trabajando y ya cuenta con el dictamen de la Comisión de Seguridad Vial, Ordenamiento y Movilidad Urbano, preside el concejal Fernando Quinodós allí, así que va a ser interesante también ya con el debate en mayor profundidad en las sesiones del 2026, pero bueno, veremos también lo que se pueda llegar a generar con este proyecto de sistema de estacionamiento medido en la capital entrerriana. Son de los proyectos de ordenanza que se van a tratar mañana en el Honorable Consejo Deliberante. Temas recontra importantes que van a marcar una agenda para el año entrante, el estacionamiento medido, además en consonancia con lo que ha pasado con el nuevo sistema de transporte urbano de pasajeros, sobre todo en zona céntrica. Es una urgencia realmente de reordenamiento vial en la ciudad de Paraná, además de la situación laboral de los tarjeteros, los que están en el medio, y cómo va a ser el sistema de estacionamiento medido, un tema importantísimo. Y bueno, el presupuesto ni hablar, y la tributaria, claro, bueno, también la contribuyente estamos esperando a ver qué va a pasar el año próximo con esa historia. Tiago, te mandamos un fuerte abrazo, que termines muy bien la jornada. Saludos para el equipo, que tengan buen programa. Muchas gracias. Tiago Romero desde el móvil, trabajando en vivo para El Ventilador 21:56. Y esto es Pim Pum Pam. Nos vamos al stream, porque están Teo y Dalila y Teo. Buenas noches, queridos. ¿Cómo andan por allí? Hola, Guayi. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Hola, Guayi. Teo, querido, feliz cumpleaños a Humor Paranaense. 9 años la cuenta de humor hoy. Muchas gracias, Guayi. Muchas gracias. Sí. Arrancó con un joven Teo y ahora ya es un... Ajá. Que me hiciste la primera nota, Guayi. Es cierto. La primera nota te la hice yo con la cara se crece el nene. Con la cara tapada, con cuando estaba de Batman todavía. Claro. Qué lindo. Pero bueno, acá estamos, ¿eh? Sí, ya está en la primaria el nene. Es cierto. Teo, ¿qué pasó con las cuentas? Porque tuviste que crear nuevas, se hackearon. ¿Cómo fue el tema en su momento? Y Instagram me cerró varias veces las cuentas. Bueno, ya es la tercera, ¿no? La que estoy usando actualmente. Pero bueno, la cuestión es esa, ¿no? Seguir intentándolo, ¿viste? Genial. Seguir dándole para adelante. Me la cerraron 2 veces ya, una de 100.000 seguidores, otra de 50. Pero bueno, nada, seguimos ahí para adelante. Dali, ¿en Cerrito hay una cuenta de humor cerritense o no?
No. Creo que es. No hay, aunque nos vendría pareció. bien, porque hay tantas perlitas para contar. Algo de Cerrito hay igual, me Sí, parece hay, que creo he que visto. hay una, sí, Ajá. sí. Pero viste que nosotros usamos más Facebook, no sé si usamos tanto Instagram. Claro. Sí, sí, sí. A propósito de ello, uno de los emblemas de esa cuenta también, así con los memes, Paraná tiene una historia muy rica en cuanto a símbolos, señales, esculturas que nos representan. No sé, el Claro, sí. como están en los colectivos ahora, ¿no? El Patito Sirirí. Sí. Y muchos juegos que marcaron varias generaciones. El robot en el Parque Urquiza y demás. Apareció un barco pirata ahora. Sí, habemos nuevo monumento en la ciudad de Paraná. Se viene el barco pirata. ¿Por ahí o no? En la plaza. Ajá. A ver, ¿está por la imagen por ahí o no? A ver si la tenemos, yo la tengo, sino acá. Mirá, Ahí está el patito. eso. Ajá, el patito patito. Sirirí. Y ahí está la nueva compañía del patito y el robot. Ahí Los va a estar Sí, está el barco. custodiando ahí el barco. Muy lindo. Será cuestión de memes también en algún momento, ¿no? Sí, tremendo. Aclaremos que es para los más chicos, porque ya veo ahí varios. Siempre hay uno, siempre hay uno, sí. No, está muy bueno, Te digo que está Me buenísimo gusta. el barco. Está bueno, Toda está la onda. Sí. Sí, me dan Está ganas de lindo. subirme y todo, pero bueno, lamentablemente ya no se puede. ¿La caña del patito no está? No, pero ahora que tiene barco puede. Pero ya tenía en su momento el patito la caña. Ajá. ¿Eh? El barco de Jack Sparrow, Sí. Se perdió. Ajá. Muy bien. Sí. Bueno, ahí Está está. lindo Mirá, el juego. falta ahí. Ahí está el robot. el Jack Claro. Sparrow. Muy bien el robot. Mirá, Robot qué es grande el un Ah, robot. lo pintaron. Está lindo. ¿Lo pintaron? Lo pintaron el robot, está Sí, sí, lindo, sí. sí. Me gustó. Bueno, perfecto. El barco, el patito, el robot, ¿no? Naturaleza, tecnología, de todo un poco, ¿no? Ya, Tenemos. están todos. Los dejamos streamear tranquilos con el 20, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Gracias, Guayi. Nos Beso enorme vemos. para ambos. Buen Adiós. programa. Ahí estaban Teo y Dalila y Teo desde el streaming de El 11 Radio también en el YouTube, streameando con nuestro programa. Temas interesantísimos, nos vamos despacito a la primera pausa, pero antes agradecemos la pilcha de hoy. Me han, Nadie va a decir nada del saco, pero compañeros y compañeras han dicho fuera de cámara que está increíble el saco este. ¿De dónde es, Marian? ¿De dónde es? Descubrí la mejor selección de Uomo Libre, un lugar donde se viste el hombre en Paraná. Sastrería y trajes premium. También tenemos una oferta especial. Mirá, Saco Javier. pantalón por solo 165.375 pesos. Perfecto para egresados y eventos. Línea formal Sport para un look impecable. Camisas de vestir e informales, desde clásicas hasta slim fit. Accesorios, calzado y corbatas, todo para completar tu estilo. Visítanos en Peatonal San Martín, 1055 Paraná, Entre Ríos. Vení a renovar tu look. Pantalón de gabardina elastizada. Pregunté, ¿qué tela es? Gabardina pero elastizada. Muy bueno. Cuando dijo ropa informal me hizo acordar cuando me llamamos Feliz Domingo. Ropa informal, popea. ¿Se acuerdan? Con Formento. Qué viejo que estoy. Bueno, un saludo a los amigos de Uomo Libre. ¿Y los zapatitos dónde son? Terribles las zapas hoy, ¿eh? El calzado para toda la familia está en Better. Busca el local más cercano a tu domicilio. Abrí tu cuenta personal con tu recibo de sueldo. Además, podés comprar desde cualquier punto del país. Visita el sitio web www.betterstore.com. Muy, pero muy cómodas las Narrow estas, ¿eh? Realmente. Bueno, ¿saben qué hora es? ¿Sabés qué hora es? ¿qué horas son, Guayi? Gracias, Nachito. La hora de la primera entrevista con debate aquí en el piso. Gentileza Refería y Joyería Jade. Oh, agárrate. Bienvenido a fútbol, ¿eh? Mirá lo que es este reloj de Jade. Este es un Citizen en fondo blanco, malla plateada, en composé con una pulserita diésel en cuero y plata. Un outfit espectacular, gentileza de relojería y joyería Jade, que tiene promos con tarjetas sin interés para que Papá Noel y Niñito Dios pasen a buscar los regalos. En Relojería y Joyería Jade nos especializamos en joyas de diseño y reconocidas marcas de relojería. Estamos en los dos shoppings, Paso del Paraná y La Paz, en horario corrido de 9 a 21 horas de lunes a viernes. Promos con tarjeta. Encontrá un muy buen regalo o date un gusto en Jade. 22:02 en todo el país. Pausa breve, ya volvemos. Estamos en vivo hasta las 23. Este verano,
tenemos la posta. Piletas y costa. Asociate ya al CAE. Disfruta con tu familia y amigos de nuestras 6 sedes con todos sus servicios. Aprovecha ya del 40,2% de descuento con Pacto Amigo. Comunicate ya al WhatsApp 343-468-2243. 120 años del CAE. El club que querés. El Rey del Pollo. Más de 30 años brindando calidad, calidez y los mejores precios en nuestros productos. Pollo, papas fritas, ensaladas, pizzas, variedades de empanadas, tartas. Lo esperamos como siempre en Avenida Ramírez 2464 a pasitos de las 5 esquinas. Haga su pedido al teléfono 423-0178 o por WhatsApp al 343-456-4895. El Rey del Pollo. El islote Curupí es un sueño hecho realidad. Desde 1995, la Asociación Ambientalista Añangarecó en Derejé trabaja para la educación ambiental en nuestro río Paraná. Esto es posible gracias a la colaboración de muchas voluntades. ¿Te sumás a colaborar? Dona al alias islote.curupí. Tiago, líder en limpieza. Higiene total, productos de alta calidad, la variedad necesaria para cubrir todas las necesidades de limpieza y mantenimiento. Llegó Tiago, con la mejor atención y trato personalizado. ¿Te quedaste sin agua segura? Llegó el servicio Takeaway de Agua Nuestra. Reemplaza tu bidón vacío de 12 o 20 litros en los puntos de venta más cercanos. Takeaway de Agua Nuestra. El agua segura, siempre a tu alcance. ...22.5 en toda la República Argentina. Continuamos en el ventilador. 6 ahora, subió un minutito más. Estamos en vivo hasta las 23 con temas interesantes y vaya si lo es el tema de la reforma laboral, ¿no? Con muchísimos puntos a debatir, nos vamos a centrar en uno, pero también daremos un pantallazo general de este, que es uno de los temas más importantes hoy por hoy en la República Argentina. Presentamos un informe. Reforma laboral. La jornada de trabajo en el centro del debate. Dentro del proyecto de reforma laboral impulsado a nivel nacional, uno de los puntos que más debate genera es la modificación del régimen de jornada de trabajo. La iniciativa habilita esquemas de mayor flexibilidad horaria, como el llamado banco de horas, que permite compensar jornadas más extensas con descansos posteriores, modificando la forma tradicional de medir el tiempo de trabajo. ¿Qué cambia cuando las horas trabajadas dejan de contabilizarse de manera diaria o semanal? ¿Cómo impacta este esquema en el pago de las horas extras y en la previsibilidad de los horarios? Para distintos sectores, estas modificaciones pueden tener consecuencias directas en la organización familiar, el tiempo de descanso y la salud de los trabajadores. La discusión de fondo plantea una pregunta clave: ¿hasta dónde puede flexibilizarse la jornada laboral sin afectar derechos y calidad de vida? Es un gusto recibir aquí en el ventilador a César Becchetti, que es abogado laboralista y tiene la gentileza de visitarnos. César, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Gracias, ¿cómo por estar estás? aquí. Un saludo para todos. Muchas gracias. Vamos a hacer hincapié en un punto específico, pero antes de presentar ese punto específico, te quiero preguntar como abogado laboralista, si fueras legislador, ¿qué punto te llamaría la atención de la reforma? Decir, bueno, mira, esto son un montón de puntos, ¿no? ¿Cuánto eran? 15, más o menos.
más o menos así destacables. Bueno, significa mucho. Es decir, hacemos un top 3. Que vos decís, bueno, esto puede cambiar. No importa si para un lado o para otro, pero puede cambiar la realidad de lo que estamos acostumbrados. No, yo creo que exactamente vos diste en el clavo. No es una reforma, son 3 reformas, centralmente. Una reforma que apunta a las relaciones individuales del trabajo, lo que se llama el día a día del trabajo en la empresa. Otra reforma que apunta a las relaciones colectivas del trabajo, que es disminuir la capacidad de negociación de los sindicatos, básicamente. Y una tercera reforma que es, en realidad todo es un remake de los 90 y de 1919, porque esto, digamos, suntuosamente denominado de modernización laboral, de modernización no tiene nada, absolutamente nada, nos retrasa un siglo. Pero hay un tercer aspecto que es la creación de un mercado de capitales, que esto es lo que vimos en los 90 con las AFJP. Esta creación del FALO, el Fondo de Asistencia Laboral Obligatoria, para atender determinadas indemnizaciones a cargo de empresas autorizadas para operar bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores, es ni más ni menos que una remake de las AFJP, que sabemos todos cómo terminó, digamos. Así que es básicamente, hay 3 patas en esta mal llamada reforma. Hablando de cuestiones básicas, y antes de abrir el panel, los derechos laborales o la legislación laboral tiene que ver con los derechos básicamente de los trabajadores, ¿no? O ese fue el objetivo principal. Da la sensación de que esta reforma es como que establece una grieta entre trabajadores y empresarios o dueños de negocios o empresas, y como que hay una lectura de decir, bueno, acá va a empezar a poner la balanza un poco más de los derechos del empleador. Esa es la lectura política que hay en cuanto a la oposición. ¿Coincidís en eso o no? ¿Qué te parece? No, lo que pasa es que la reforma efectivamente no tiene absolutamente ningún aspecto positivo para los trabajadores, es absolutamente regresiva e incrementa desde todo punto de vista lo que nosotros denominamos el poder patronal. Que podemos discutir las relaciones de fuerza en el marco del derecho del trabajo. El derecho del trabajo regula relaciones de fuerza entre capital y trabajo y lo armoniza en el marco de la transición democrática después de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que pasa es que esta ley incrementa de manera ostensible el poder del empleador. Y yo diría el poder de los malos empleadores, porque aquí hay otra cuestión en esto que vos denominás de la grieta. En realidad no hay ninguna buena noticia para los trabajadores, pero no hay ninguna buena noticia para los pequeños y medianos empleadores, que es, digamos... Los que necesitan también un oxígeno, y claro. es, digamos, nuestra realidad cotidiana en la provincia, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, en donde tenemos efectivamente un sector del que se ha hecho bandera, que es solucionar los problemas de la pequeña y mediana empresa. Bueno, el problema que tiene la pequeña y mediana empresa en relación a la contratación laboral es el costo tributario. No solo no se soluciona nada en relación a la pequeña y mediana empresa, sino que en realidad es una ley que está hecha para favorecer, porque está hecha por grandes conglomerados empresarios, puntualmente por el sector de la Unión Industrial Argentina. Tiene nombre y apellido el abogado en cuyo estudio se redactó una parte, y por otra parte el abogado de las empresas de plataforma digital que comercializan los servicios de los que van a ser ahora trabajadores independientes. Abrimos el panel, te voy a pedir, César, fluidez en el relato con los chicos para tratar de tener un ping-pong interesante en cuanto a la extensión, de las respuestas. Vamos con Ezequiel, porque incluso el programa anterior hicimos foco en la ronda de noticias sobre el tema del banco de horas, ¿no? Que es uno de los temas también que por allí se destacan. Bueno, metámonos, si quiere César, en este tema, ¿no? Que es el de la puntualmente en la jornada de trabajo, ¿no? Esto del banco de horas. Una de las preguntas que surgían era se terminan las horas extras o las horas extras pagas, ¿no? Como un instituto que beneficia
al laburante, además de al empleador en función de que lo requiere. Bueno, ¿qué lectura hace de este aspecto global y qué resultante tendría? Efectivamente se terminan las horas extras pagas como horas extras, digamos. Claro, vas a trabajar más, pero no vas a trabajar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Digamos, el banco de horas ya existía en una normativa de la Ley Nacional de Empleo, pero se tenía que negociar colectivamente. Entonces, nunca se implementó puntualmente como banco de horas. ¿Qué es lo que trae de novedoso la reforma? Es el banco de horas al estilo de las grandes desregulaciones europeas, es decir, la posibilidad de compensar el cómputo de la jornada. Entonces, yo te puedo pedir que durante determinados días, primero porque el cómputo ya no es diario, antes la jornada en el convenio 1 de la OIT, de paso hacemos memoria y tratamos de fundar, porque en esto se dicen un montón de cosas y nadie funda nada. El convenio 1 de la OIT es de 1919, 1917. Establece la limitación de la jornada diaria y semanal. La jornada diaria no podía ser más de 8 horas y la semanal más de 44, que podían ascender a 48. Ahora, se elimina el cómputo diario y por lo tanto, al ser el cómputo semanal, yo te puedo exigir de que vos trabajes 12 horas durante determinados días, mientras que en el cómputo semanal no exceda las 48. Pero además, el otro aspecto que introduce como novedad la ley en el banco de horas, que es, digamos, el mismo problema que se introduce con el tema de las vacaciones, que seguramente después va a salir, es que esto se difiere, como muchos contenidos, a la regulación individual entre el empresario y el trabajador. No existe libertad del trabajador para poder decidir libremente contratar con quien está en una posición ontológica y prácticamente completamente de poder. Claro. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en realidad este mal llamado acuerdo individual va a ser una imposición. Y hay otro tema que me gustaría conectar con el que vos señalabas recién. ¿Por qué además incrementa el poder del empresario? Incrementa la arbitrariedad, porque a través de esta potestad de exigir que trabaje más determinados días y menos los otros para poder efectuar una compensación, al igual que lo que ocurre con las vacaciones, el empresario, que lo va a poder disponer libremente, vuelvo porque no hay acuerdo, va a utilizar este sistema como un sistema de premios y castigos arbitrarios al interior de la empresa. Es decir, en función de que un trabajador sea más o menos disciplinado, obediente, sumiso, le va a exigir menos carga horaria o le va a fraccionar o no le va a fraccionar las vacaciones. César, es decir, perdón, te pido más breve, porque si no, el tiempo vuela. Vengo para este lado. No sé si soy claro. Sí, es muy claro. Muy claro. César, bueno, claramente vos tenés una mirada completamente crítica negativamente de esta reforma y en muchos sentidos comparto. Yo pensaba que la jornada laboral no es una cuestión solamente que organiza la jornada del trabajo, sino que organiza la vida familiar. Y en este contexto de salarios bajos, también para mí, quería saber tu opinión al respecto, dificulta también el hecho de conseguir un segundo trabajo que muchas familias tienen que sostener para poder llegar con más comodidad al fin de mes. ¿Qué pasaría en el caso de las personas que tienen personas a cargo, hijos chicos, con esta flexibilidad de horas y esta carga que sería bastante variada y diferente por semana? Y impacta directamente, porque uno de los fenómenos que ha introducido la flexibilización laboral, de hecho, porque este es otro tema, la flexibilización laboral ya se viene dando de hecho, a través de salarios que son salarios de miseria.
impacta sobre lo que la Organización Internacional del Trabajo viene señalando como la soberanía del tiempo de trabajo. Es decir, ¿qué es la soberanía del tiempo de trabajo? Que el trabajador pueda tener, en primer lugar, previsibilidad de cuándo y cómo va a tener que trabajar para poder organizar el resto de su vida. Bueno, esto le quita previsibilidad absoluta, tanto por la regulación de la jornada como por la regulación de las vacaciones. En ambos casos se atenta directamente contra la soberanía del tiempo de trabajo. Puedo seguir, pero no, Sí, no está sé bien, si... está bien, está bien. ¿Cori? No, a ver, cuando se dividió la jornada laboral en horas, en semanas y demás, se hizo con un fundamento biológico, ¿no? No es, no somos máquinas, somos seres humanos. Y yo, a ver, quisiera aclarar un aspecto. Para que no quede como que esta reforma va a beneficiar a los empresarios que están quejándose desde hace un tiempo con que no pueden tener empleados porque la presión impositiva es terrible, que no se puede en Argentina emprender, que no tiene ningún sentido, que es inviable y demás. A ver, esta situación, si se produce esta reforma, yo entiendo que la factura que le va a pasar al cuerpo de las personas, o que le podría pasar, porque no somos todos iguales, es altísima. ¿Y quién la va a pagar? Yo quiero saber si está en el proyecto, digamos, la responsabilidad de la empresa en relación a este aspecto, digamos, a la seguridad e higiene del trabajador. Eso por un lado. Por ejemplo, si a mí me pones a trabajar 12 horas, no tengo ningún problema. Trabajo 12, 14. Pero no me parece justo para otras personas que tienen otro ritmo, otra organización de vida y demás, y dicen, no, mi límite es 8 porque la ley dice 8. Eso te lo dejo, y ahora agrego una cosita más, porque también hay gente que he estado escuchando que dicen, ¿de qué derechos hablan que va a recortar esta reforma si nosotros de hace décadas en Argentina no tenemos derechos los trabajadores? Es decir, son derechos que están proclamados en las normas, pero materialmente hay muchas personas que están en la informalidad. Entonces, me importa muy poco qué pase con esta reforma porque a mí no me alcanza. Es decir, qué pasa con los ciudadanos que no se sienten alcanzados por esta reforma. Dos cosas. En relación al primer señalamiento que haces, la OIT desde hace muchísimo tiempo viene señalando que hay una relación directamente proporcional entre el aumento de la jornada de trabajo y el aumento de la siniestralidad. Sí. Es decir, es una cuestión biológica, como el acto automatizado. Cuando más se cansa una persona, cuanto más trabaja, más se cansa. Cuanto más se cansa, para decirlo en términos bien prácticos, más se desatiende el puesto de trabajo y más proclividad hay a aumentar la siniestralidad. No solo no hay ninguna previsión que vaya en el sentido de mayor tutela de la integridad psicofísica del trabajador, sino que del otro lado tenemos a las ART y a la Unión de Aseguradoras del Riesgo de Trabajo diciendo que hay una excesiva litigiosidad. Tema, no me voy a meter, pero digo, hay declaraciones del gerente del IAPSER el otro día, lo podemos confrontar que no es así, pero bueno. Quiero decir, esto va en desmedro de la salud y seguridad en el trabajo, que además es un derecho fundamental. Y en relación a la precarización, es verdad que nosotros tenemos una alta tasa de informalidad. La mala noticia es que cuando se recortan los derechos de los trabajadores privados formales registrados, ello redunda en un perjuicio también para los informales. Ejemplo, cuando tengo un salario privado formal registrado estándar que cada vez es más bajo, el otro día estábamos haciendo una comparación en un estudio. En lo que va del año, el salario, el INDEC publicó una inflación de 27,5. El salario promedio del empleado de comercio, en una ciudad como Paraná, importantísimo, creció el 15%. Si a eso le agregás que el INDEC tiene subponderado los aumentos más significativos que tiene el bolsillo del trabajador, que son los servicios, que son el aumento del transporte, la luz, el gas, bueno, digamos, quiero decir, ese salario promedio casi de miseria
perfora para abajo las condiciones de quienes no están registrados. Entonces, es una cadena, digamos. Claro. No es que el que no está registrado esto no lo siente porque en definitiva es un efecto dominó. No sé si... Sí, quedó perfecto. clarísimo, clarísimo. Tengo mensajes, un montón. Dame algunos, claro. Marian, dale. Marcela dice, hola, algo había que cambiar porque el sistema laboral está viejo. Si esto genera más empleo, bienvenido. Ojalá sirva para que las empresas contraten más gente. Opino que siempre las reformas laborales terminan perjudicando al trabajador. Hablan de modernizar, pero nadie explica qué pierde el empleado. Saludos al equipo Nicolás de Zona Centro. Y uno más dice, la flexibilización laboral lo hizo el peronismo con Menem. Cuando lo hacen los peronistas está bien, ahora no. Doctor, si la ley se aprueba, ¿será retroactiva? Lo pregunta Miguel. Bueno, muchas gracias por todos los mensajes. Javi. ¿Qué tal, César? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Pensaba que uno como periodista tenemos un convenio de relación con las empresas de 1945. Claro, y son horas fijas. Yo creo que se puede dar el debate para mejorar las circunstancias en cada actividad. Obviamente que entiendo lo que dicen ustedes, los que saben, de que algunos derechos se pueden afectar. Pero digo, me parece que no se debe esquivar el debate de la modernización, de la reforma, de ideas que no existían en 1945. Yo no sé por qué algunos sectores como ATE o algunos sectores muy duros se dicen, no me siento ni siquiera a conversar. Eso me parece que es obtuso. Y en lo que tiene que ver, ya a la parte tuya, César, vos notás que si esto se aprueba, porque aparentemente el gobierno dice que tiene los votos, tanto el diputado como el senador, y se convierte en ley, ¿hay algún aspecto que se lo pueda llegar a discutir con la constitucionalidad en la Corte Suprema? Bueno, en la justicia, mejor dicho. Dos cosas también respecto de lo que vos señalás. Nosotros creemos que sí, que efectivamente hay que reformar, pero hay que reformar para mejorar, claro, para progresar. Porque además hay otro tema que no ha aparecido acá, la gran dama olvidada, que es la Constitución Nacional. Todas estas reformas son inconstitucionales, porque la Constitución ordena legislar para mejorar. Lo dice expresamente, el 14 bis para garantizar los derechos de los trabajadores. Y el 75, inciso 19 y 23, dice que el Congreso debe adoptar medidas para el progreso económico con justicia social. Bueno, la progresividad de los derechos es lo que está centralmente afectado por todas las normas. No hay una norma que se escape del reproche constitucional, que dicho sea de paso es otro de los temas, va a generar más litigiosidad. Por supuesto que hay que legislar para mejorar. Ahora, en el mundo el debate es otro. Por ejemplo, doy un solo ejemplo. A los trabajadores de plataforma se le dice que son independientes. Bueno, son independientes para pedalear 75 horas por día y que si lo choca un auto, tengan que mandar otro para que lleve el reparto, pero el tipo no tenga un seguro, ni siquiera un seguro personal. Para eso son independientes. Bueno, eso es lo que hace este proyecto, es consolidar una situación absolutamente fraudulenta. Hoy con esta ley, sin modificar, tiene un 51% de informalidad. Por supuesto. Algo pasó que están mal las cosas con esta ley. Digamos, entonces, quiero decir, esto es clave. ¿Cómo se hace en el mundo? ¿Qué ha dicho el mundo respecto de los trabajadores de plataforma? España, Bélgica, Canadá, India. Le han dado el carácter de trabajadores en relación de dependencia, en algunos casos presunciones de Portugal, que hay un debate intensísimo en Portugal, tienen paralizado medio país en Portugal por una reforma laboral de características mucho menos agresivas que la que está en debate acá. En Portugal le da una presunción reforzada de laboralidad con una serie de compromisos mínimos indispensables a las empresas de plataforma. Bueno, acá los expulsamos. Consolidamos una situación de fraude y los expulsamos. Y el otro tema, vos sabés que se deroga el Estatuto del Periodista. La ley deroga el Estatuto del Periodista. Ahora, ¿hay que modernizarlo el Estatuto del Periodista? Sí, por supuesto, es de 1945, no existía Internet, no existía otro mundo, bueno, claramente. Pero hay que mejorarlo, hay que modernizarlo, hay que adaptarlo. No hay que... Y otro tema más, modernización. La ley de teletrabajo. Si hay un tema actual
que conecta con la soberanía de trabajo, es el home office, la ley de teletrabajo. Bueno, la derogan sin sustituirla por ninguna otra normativa. Entonces, digamos, el argumento de los voceros oficiales es: la ley no funcionó. Bueno, si no funcionó, primero, hagamos el diagnóstico, porque si no... Claro, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funcionó? ¿En qué aspecto no funcionó? No todo funcionó, modifiquémoslo. Claro. Pero hay, digamos, el mundo está yendo hacia una regulación progresiva de los derechos y la incorporación del impacto de la tecnología de la información y las comunicaciones, y nosotros retrocedemos a 1919. Sin duda es una revancha de clase. Bueno, fuerte la definición ahí del abogado. Vale. Mi consulta es sobre los fondos de asistencia laboral. ¿Qué repercusión va a tener en el sistema jubilatorio nacional? Este es otro tema. Vale la pena aclarar que para la creación del fondo de asistencia laboral obligatorio, los empleadores van a tener que aportar un 3%. Ahora, ese 3% no es un 3% adicional a la cotización de cargas sociales, es un 3% que se le sustrae a la contribución patronal que hace el empleador al sistema previsional. Por lo tanto, dicho de una manera muy grosera, a lo bestia, los ponen a los jubilados a financiar y pagar las indemnizaciones que va a tener que pagar Techín, Coto o quien sea. Me quedan Nacho y Diego, pero dame algunos mensajes, Marian, muchísimos. Uno que dice: hoy tengo 44 años y trabajo desde los 15. Primero informalmente, obvio, y desde los 20 de manera formal. Ya estoy agotada. Dice: mi experiencia, hipermercado. Sabemos cuándo entramos y no cuándo salíamos. Eso genera enojo. La mayoría trabaja para mantener hijos. ¿Qué sucederá con los docentes con la nueva educación que propone el presidente? Otro dice: hola, soy Hugo de Barrio Las Rosas Sur. Las leyes están bien, por más viejas que sean. Que se deben actualizar es otra cosa. En todos los países del mundo hay reformas a favor del trabajador. Acá es al revés. Gracias. ¿Repetimos la vía de comunicación? 343-505-4874. Nacho. Sí, coincido con este último mensaje. Justamente en otros países se está discutiendo, se está bajando incluso la jornada laboral. Y nosotros estamos hablando de laburar más, ¿no? Como que hay que laburar, como que la gente no tuviera 2 o 3 laburos para poder llegar a fin de mes. Y escucho muchas voces de esto de: vas a poder elegir, vas a poder arreglar con tu empleador las horas, no vas a necesitar más al sindicato. Y a mí me llama la atención, porque siguiendo esa lógica, si vamos a trabajar más, vamos a ganar mejor. Esto va a ser así porque todo lo que viene diciendo es lo contrario. Y las voces de expertos que escuchamos son contrarias, o por lo menos bastante críticas, como es el caso suyo. Entonces, ¿cómo va a ser esto realmente, digamos? ¿Qué va a pasar con el empleador? ¿Y va a haber alguna forma? ¿Qué herramientas vamos a tener con los empleados? Perdón. ¿Qué herramientas vamos a tener para ir a batallar? Si los sindicatos van a quedar planchados, si se va a dar cada vez menos lugar a la protesta y demás. Bueno, usted señala dos cuestiones que son básicas. Yo hablaba de que hay 3 reformas. Uno de los aspectos que se reforma es la acción colectiva. La acción colectiva tiene 3 patas fundamentalmente. La negociación colectiva, los sindicatos y la huelga, diría mi maestro Recalde. Bueno, la negociación colectiva está herida de muerte porque se ataca el convenio marco de actividad. Los sindicatos, podemos discutir que están deslegitimados determinados dirigentes sindicales, se le ataca la fuente de financiamiento, y la huelga se introduce una regulación de los servicios esenciales que es absolutamente inconstitucional, que se da de patada con toda la normativa de la OIT. Entonces, por ese lado, efectivamente está complicado. Y además, por lo que yo decía al principio, porque usted tiene que estos contenidos están deferidos a la llamada negociación individual. No hay negociación individual en este tema, hay imposición de quien tiene más poder en el marco de la relación. Esto conlleva más tiempo de trabajo con menos salario
y necesaria y forzosamente va a introducir una conflictividad que hasta entonces no teníamos. Y déjeme señalar una última cuestión para ir redondeando. Sí. Afortunadamente, los que proponen esta reforma se sacaron la careta y ya no dicen más que la proponen en beneficio de crear empleo. Los dos abogados de los grandes estudios titulares dijeron: nosotros no venimos a proponer esto para crear empleo, pero las leyes laborales no crean empleo. Bueno, listo. Entonces tenemos un tema saldado, porque antes teníamos que contestar que las normas laborales ni crean ni destruyen empleo. Las normas laborales regulan relaciones entre dos partes desiguales para proteger al más débil. Lo que regula, lo que crea o lo que destruye empleo es la política económica. Gracias. Diego. ¿Cómo le va? Buenas noches. Yo hoy justamente estuve hablando con 3 o 4 empresarios PYME y de mediana empresa, los cuales me decían que sin duda es necesaria la ley, que hay que adecuarla y buscar un equilibrio, como usted decía. Uno de ellos me decía que había tenido que cerrar por la industria del juicio, le habían ocasionado varios juicios y había perdido todo y había tenido que cerrar su empresa. Una pyme tenía 25 empleados y por un juicio tuvo que cerrar. ¿No cree que esto viene, dentro de todo, a poner un poquito de equilibrio? No, en primer lugar, al pequeño y mediano empresario no le soluciona nada, porque si usted ve la pirámide, usted tiene hoy en la Argentina... Lo digo porque a él lo pusieron con la ley actual, o sea, la ley actual no lo defendió tampoco. Pero quiero señalar dos cosas. En primer lugar, usted con relación a la pequeña y mediana empresa tiene un costo tributario que tiene que solucionar. Eso está estudiado. El diputado Michel tiene publicado un estudio sobre este tema en ámbito, que yo lo tengo ahí, se los puedo dejar. Esta reforma no soluciona el costo tributario de la pequeña y mediana empresa, agrava el problema de la pequeña y mediana empresa. Y en relación a la mal llamada industria del juicio, yo le agradezco su intervención. No existe la industria del juicio. Esto es otra de las argumentaciones que se... Mire, nosotros hemos hecho un estudio en alguna de las corrientes de abogados laboralistas que tenemos. Menos del 2% de los trabajadores que se encuentran en condiciones de hacer un juicio, no menos del 2% del total, menos del 2% de los trabajadores que se encuentran en condiciones de hacer un juicio a su empleador lo realiza efectivamente. No hay tal industria del juicio. Lo que hay en realidad es una industria del incumplimiento, decimos nosotros, porque en verdad tenemos una altísima tasa de informalidad laboral y esto es un problema de la falta de cumplimiento de la norma. Y además tampoco existe una industria del juicio que genere destrucción de puestos de trabajo. Esto no existe y esta ley, perdóneme que le diga, no lo va a solucionar, lo va a agravar. De nuevo al tema, porque el famoso Fondo de Asistencia Laboral Obligatoria, que podemos debatir todo un programa sobre esto, no cubre, porque expresamente lo dice, al empresario que tiene trabajadores sin registrar. Por lo tanto, el empresario que tiene trabajadores sin registrar no va a solucionar el problema del juicio a través del Fondo de Asistencia Laboral. Entonces, por eso, de nuevo, esta ley solo favorece a las grandes empresas. Dame algunos mensajes más, María. Hay muchísimos. Gracias. María se pregunta, ¿qué sucede con los trabajadores que son monotributistas y ofrecemos el servicio desde hace varios años en una empresa y que esperamos la promesa de formalidad del empleo? ¿Hay alguna parte de la reforma laboral que nos beneficie? Un mensaje más dice Miriam. Mi duda es, ¿el Congreso puede cambiar estos puntos o ya está todo definido? Y uno más, creo que la mayoría de los que opinan no han tenido una empresa para saber en realidad lo que cuesta tener personal a cargo. Hace falta una reforma. Muy interesantes los mensajes, agradecemos a todo el público. Tengo tiempito para una más, Cori, dale. Sí, ya que mencionó la cuestión impositiva, entiendo que este proyecto contiene 107 artículos aproximadamente y es complejo. Hace referencia en una parte a la cuestión impositiva, pero de embarcaciones o algo así. No entiendo qué tiene que ver, o sea, hoy de mañana escuchaba una crítica que se hacía también a que se introducen cuestiones que tienen poco que ver con lo laboral. Bueno, usted acaba de señalar otro tema que es
efectivamente, cuando yo señalé que había 3 reformas y no una de las cuestiones es que tiene numerosas disposiciones que se refieren a cuestiones tributarias. Como el actual gobierno, discúlpenme si ofendo a alguna, tiene poco apego por la Constitución, ingresó este proyecto por el Senado. Conteniendo disposiciones de naturaleza tributaria, tienen que ingresar por la Cámara de Diputados. Entonces, digamos, no. Y efectivamente hay disposiciones sueltas que están en el proyecto relativa a al impuesto a las ganancias, que se vuelve a restablecer el impuesto a las ganancias para determinados trabajadores y se desgrava a los directores de sociedades de empresa. Entonces, esto es un tema... Es muy raro, ¿no? Y además la propia norma que desgrava la contribución patronal, el 3%, es una norma de naturaleza tributaria. Entonces, esto se está discutiendo en un terreno en el que no se debe discutir. César, este presente de Acun con la Copa del Canal es para usted, para decirle su muchísimas visita gracias, esta noche. muchísimas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la favor. invitación y gracias a todos. Tome asiento, ya cerramos el bloque. Ya está Gustavo Cucinato. Vamos a hablar de obra pública un ratito. Nada más, cómo se financia y demás con la unidad ejecutora y algunos temitas al respecto. 22:38. El presente para el invitado es de Acun. En Acun Paraná creamos regalos personalizados que combinan calidad, creatividad y un toque humano que los convierten en un recuerdo inolvidable. Diseñamos presentes para empresas, instituciones, eventos especiales o momentos personales. Regalos que conectan con diseños únicos y a medida hechos para perdurar. Encontrarnos en Instagram como acun.paraná, WhatsApp al 343-512-5072. Gardel sigue a pleno todo el verano con patio cervecero, con música en vivo, con parrillada, diente libre, con menú de pescado, lo que busques. Música en vivo, bailás, comés, te divertís. Garden Club está en María Grande, mirá. Garden Club, club de jardinería, bracería y sandwichería, abierto de jueves a sábados por la noche. Domingos al mediodía, parrilla completa. También podés llevar tu pedido. Tenemos música en vivo. Estamos en Presidente Perón y Dino Bartoli, María Grande. Consultas y reservas al 343-467-0454. Pausa breve en el ventilador, ya volvemos, estamos en vivo hasta las 23. El Rey del Pollo. Más de 30 años brindando calidad, calidez y los mejores precios en nuestros productos. Pollo, papas fritas, ensaladas, pizzas, variedades de empanadas, tartas. Lo esperamos como siempre en Avenida Ramírez 2464 a pasitos de las 5 esquinas. Haga su pedido al teléfono 423-0178 o por WhatsApp al 343-456-4895. El Rey del Pollo. Cada vez que jugás oficial, en otra parte pasa algo. IAFAS destina el 10% de sus utilidades a promover el trabajo de los emprendedores. Fortalecer la economía social es nuestro compromiso. IAFAS, desde 1933, transformando historias. Gobierno de Entre Ríos. Solo Cerveza Santa Fe tiene el auténtico sabor que nos gusta. El secreto lo hacemos nosotros, que como vos, sabemos el valor de pinchar un barril. Porque el que hace Cerveza Santa Fe es tu vecino, tu prima o el amigo de tu amigo y sabe lo que nos gusta. Cerveza Santa Fe, sabor oficial de la tierra de cerveceros.
Shopping Paso del Paraná. Todo lo que buscas está acá. Gastronomía, electrónica, indumentaria, entretenimiento, moda. Paso del Paraná. El shopping que estabas esperando. San Juan 769. Este verano seguimos combatiendo al mosquito del dengue y cada acción cuenta. Acordate de mantener el pasto corto. Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua. Limpiar canaletas y bebederos con frecuencia. Tirar agua hirviendo en las rejillas. Usar repelente en el cuerpo y espirales en los ambientes. Para más información ingresa en portal.entrerios.gov.ar/dengue. Misión Dengue. Prevenirlo es tarea de todos. Gobierno de Entre Ríos. ¿Cuánto se ha hablado de la obra pública, sobre todo en estos 2 años de nuevo gobierno, con esta relación particular entre el gobierno nacional de Javier Milei y las provincias, ¿no? Bueno, ¿cómo se gestiona la obra pública en una provincia? En este caso, particularmente con Entre Ríos, y el rol de la unidad ejecutora. Vamos a presentar el informe. ¿Cómo funciona el esquema provincial para financiar obras públicas? En un escenario donde las provincias deben buscar alternativas para sostener la obra pública, la Unidad Ejecutora Provincial cumple un rol central en la gestión de proyectos de infraestructura y desarrollo. Su tarea es conseguir financiamiento, organizar los proyectos y asegurar que los recursos se usen correctamente. La web se encarga de administrar los fondos, llevar adelante las licitaciones y realizar el seguimiento de cada iniciativa. ¿Cómo se define qué obras se hacen primero? ¿Y qué impacto tienen estos proyectos en la vida cotidiana de las distintas localidades? A través de este esquema se impulsan obras viales, educativas, ambientales y productivas. La pregunta es, ¿cómo se logra transformar el financiamiento en soluciones concretas para la gente? Recibimos en el ventilador, es un gusto hacerlo, a Gustavo Cucinato, que es ingeniero civil y es coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial, más conocida como la UEP. Cucinato, ¿cómo le va, Gustavo? Gracias. Bien, Bienvenido. Un gusto. Buenas noches, igualmente. Es difícil coordinar todo lo que es la elaboración de un proyecto, gestionar que la plata venga, definir. ¿Quién define si el proyecto va o si se ejecuta o no? ¿Cómo es esa ingeniería entre el gobierno y los estamentos nacionales? La definición de las obras la toma o vialidad, o producción, o turismo, digamos, de acuerdo a qué incidencia o qué proyecto se quiere impulsar. Lo único que hacemos nosotros es, a partir de ahí, por supuesto con el valor agregado que tenemos el gobernador, que tiene un reconocimiento en el ámbito financiero, digamos, entonces la relación la establece él y nosotros vamos detrás con las carpetas que nos hace vialidad, turismo, producción, buscando los recursos, porque hay, no solamente relacionado con la obra pública que resuelve un problema de infraestructura, sino tenemos, por ejemplo, obras que apuntan también a la producción. Estamos gestionando un crédito en este sentido, que es el FIDA. Entonces, a partir de ahí, define las prioridades del gobernador con su estamento, más el sector privado que también opina, ¿no? Porque también hay que consultar, digamos, cuáles son las prioridades. Y a partir de ahí nosotros salimos en busca de financiamiento a los distintos organismos. Hay muchos organismos. En este momento tenemos BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos CAF, Corporación de Fines de Fomento, estamos con FIDA, BESIE y otro nuevo crédito para el BID. Y en ese sentido, con estos, ¿cómo está la política crediticia, digamos, con estas organizaciones? Sacando lo que es la cuestión del gobierno nacional, digo, si vas al BID, ¿hay fondos? ¿No? ¿Está más acotado que antes? Mira, está mejor para las provincias. ¿Por qué? Porque la nación dejó de tomar financiamiento del BID y entonces el BID se volcó hacia las provincias. Y acá tenemos la particularidad del gobierno anterior, que, o sea, digamos, esta hay una continuidad, digamos, no es que todo estamos haciendo nosotros. A ver, el aeropuerto yo lo tomé con un 70% de ejecución. En Concordia, en realidad no es Concordia, es un proyecto de salto grande, porque hay componentes también que tienen que ver con turismo y producción, ANR, y el otro programa que también tomé ya en ejecución con la obra de Gualeguaychú es el saneamiento del río Uruguay, que es el BID. Estamos terminando Gualeguaychú, licitamos, adjudicamos Concepción del Uruguay
y el lunes se abre la licitación de Colón. ¿Son proyectos en dólares? 80 millones de dólares el saneamiento de Río Uruguay, 50 millones de dólares el programa de Salto Grande. 40 ocupó el aeropuerto, 10 queda para otros recursos, para otro tipo de obras. Bien. Vamos a abrir el panel, Joana. Gustavo, buenas noches. Quería preguntarle también si este tipo de obras se articulan con los municipios y qué herramientas tiene el ciudadano para de alguna manera que sea un mecanismo transparente y que se hagan parte también de todas estas obras. En el caso nuestro, con el financiamiento internacional, tenemos un doble control, digamos, porque el BID, vos tenés que tener la no objeción del BID, que controlan y tiene organismos que controlan lavado de dinero, una cantidad de cosas que ya tenés un primer control. Después pasamos por contadores, auditores en la provincia, y posteriormente, por supuesto, está el Tribunal de Cuentas que va cerrando el paquete. O sea, los organismos existen, pero a su vez nosotros tenemos por programas que tenemos, se informa absolutamente todo lo que se licita, los montos, los certificados que se pagan, digamos, dándole que la gente pueda ver y controlar el que le interese. La información pública. La información pública, digamos, eso está liberado y eso está bueno porque, sobre todo quienes buscan información, los diputados, los senadores te van siguiendo a ver qué estás pagando, la oposición. Yo he estado en la oposición y he estado en él. Y lo ha hecho. Sí, es lo que hacemos. Pedido de informe. Está bien, pedido de informe. O leer el boletín de... Claro, ahí te enterarán una cantidad de cosas. Está muy bien. Nacho. Sí, bueno, mi compañera trabaja en la unidad ejecutora provincial, sí, así que conozco bastante el trabajo y sé que es muy transparente y que la verdad que la gente deja un montón ahí. Y una parte importante de la web es el tema de escuelas, ¿no? Exacto. Se está por terminar acá una muy cerquita acá del canal, la 75, si mal no recuerdo. 75, del Bicentenario. Sí, exactamente. Y en la provincia hay muchos puntos donde se trabaja, se reacondicionan, se crean escuelas nuevas, se proyectan y se inspeccionan. Sí. ¿Nos puede contar un poco cómo está eso? El tema de educación. Educación, como nosotros tenemos financiamiento de afuera, no de la provincia, veníamos con un financiamiento de 2 obras de CAF, Corporación Unidad de Fomento, y después financiamiento nacional. Sobre fin de año, cuando termina el gobierno, va a terminar el gobierno anterior, todos sabemos lo que pasó, no había recursos, se cortaron los recursos y tuvimos problemas con las obras. Muchas de ellas las agarramos con el 20%, otras en el 80%. Desde que asumimos, bueno, hemos logrado que se nos reconozca muchos recursos y se incorporen con financiamiento nacional algunas obras y terminamos 9 escuelas. Me quedan esta del Bicentenario, una de Crespo y una de Federación, digamos. Así que eso, es un montón, 9 escuelas. Un montón. Vamos a terminar inaugurando 9 escuelas, 10 escuelas. El problema que tenemos es que voy controlando el presupuesto nacional, yo fui diputado nacional, así que 0 pesos de infraestructura escolar en la nación. Con lo cual ya sabemos que no vamos a contar con recursos nacionales para las escuelas. ¿Qué estamos haciendo? Qué durísimo, ¿no? El CAF, podemos lograr que el CAF financie, estamos hablando de casi 70 millones de dólares, para financiar todo lo que sea la recuperación de las escuelas de la provincia. No grandes obras, pero sí la educación, nosotros y estadística estamos haciendo un relevamiento de todas las escuelas de la provincia. Mejorar. Viendo en qué estado están y vamos a ir con la web, con nuestros profesionales, que si vos conocés, la web no tiene, son todos profesionales, digamos, entran por concurso, la mayoría, allí la cuestión partidaria prácticamente no existe, todos se ponen, todos queremos trabajar porque además es el sustento de muchos de los que son contratos de servicio, así que estamos haciendo un relevamiento de todas las escuelas y vamos a hacer los pliegos de licitación para que cuando el CAF habilite el recurso, nosotros ya vamos a estar llamando en toda la provincia a licitación. Ok. ¿Vale? Sí, buenas noches. Buenas noches. Quería consultarle cómo se definen prioridades cuando no alcanza el financiamiento. Eso es gobernar. Aquí me ha tocado también estar en ejecutivo, gobernar es elegir las prioridades. El tema es que a lo largo del año yo ocupo cargo desde el año 87, he visto de todo en el transcurso de la política desde el 83 en adelante. El problema a veces es cuando la cuestión localista o partidista define las prioridades. Yo he visto obras que se ejecutan y que en realidad no son las prioritarias, que hay otras prioritarias, pero está el intendente que tiene influencia, está el legislador que tiene influencia, está el gobernador, claro. Y entonces hay una disparidad y a veces no se eligen las prioritarias. Yo fui diputado nacional, el caso típico era las obras de energía. Había 25 obras prioritarias para, cuando vos decís prioritaria es beneficio, costo y beneficio, digamos. Bueno, había 25 obras. La última era Condor Cliff, ahora llamada Kirchner. Esa era la última, digamos, la que
era necesaria, pero el costo-beneficio no era tal. ¿Cuál se empezó? Ese tema, porque después Kirchner era presidente, pero si no ataco a Kirchner, sino que pasa en todos lados, pasa con las intendencias también, pero bueno, creo que lo estamos revirtiendo, porque creo que el gobernador en eso es claro. Vialidad, el sector privado se lo escucha mucho para ver cuáles son las necesidades. Pues bueno, eso es gobernar, digamos. Diego. Sí, ¿cuál es la visión estratégica a futuro de la web? La web nació, yo era diputado provincial cuando Montiel creó la web, que fue los primeros financiamientos que vinieron a la provincia, entonces había que, en realidad era para darle mayor celeridad, y no es que evitar los controles de la provincia, del Tribunal de Cuentas, Contador Victoria, pero darle velocidad, se creó la web, digamos. Me da la impresión de que por bastante tiempo la web va a ser el organismo que va a centralizar todos los recursos, porque me parece que el estado de la situación de la provincia, salvo que haya un boom de recursos, que cambie mucho la cuestión económica del país y de la provincia, va a ser muy difícil que la provincia ponga recursos importantes, ¿no? Siempre está poniendo la mejora de la escuela, muchísimas cosas más, algunas obras viales está haciendo la provincia, pero la obra significativa me parece que va a venir a través del financiamiento internacional o nacional si habilita en algún momento. O sea, un rol muy importante, de acuerdo a la cuestión que plantea Diego. Ese. Una breve respecto del financiamiento internacional. ¿Van ustedes con las carpetas, como dicen los funcionarios, al BID, al organismo multilateral que sea, pero después la Nación tiene que habilitar, tiene que aprobar? Tenemos, te decía, tenemos la particularidad que los 2 créditos que tenemos del BID, por ejemplo, fueron los pocos créditos que se dieron en la gestión anterior directamente a la provincia. Porque todas las obras que se estaban... ya están activos. Claro, muchas de las obras que se hicieron por el BID, que pasaba por la Nación, se pararon en un 70, un 80% y están ahí detenidas. Esto vino directamente de la provincia, tanto el del aeropuerto como los tratamientos de fuentes locales, así que en esto no hemos tenido sentido. No hay problema, digamos. CAF, que es otra corporación de fomento, que bueno, ahora comenzamos una obra que va hacia el amigo que conoce toda la zona de Viale a Maciá, Arroyo Durazno, que son 60 y pico kilómetros, una obra de 35 millones de dólares. Ya firmamos contrato y... ¿Las tasas son altas? No, no son altas. Tienen la ventaja estos bancos, ¿cierto? Que son tipo fomento, tienen primero años de gracia y después tasas y mucha ampliación de plazo para la amortización, digamos, y tasas que va cambiando. Sí. ¿Qué ventaja tenemos hoy? ¿No hay deuda? ¿Deuda de pago? Bueno, se va pagando partes cuando vos tomás un crédito, cada 6 meses vas pagando algunas cosas, digamos, pero después empieza a amortizarse a veces a los 3, 4 o 5 años. Digamos, el BID el BID sobre todo toda la provincia y la nación siempre se ha financiado por estos organismos. Bien, Javi. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Con respecto para saber si se puede incluir o no, tengo varios mensajes afortunadamente Canal 11 llega a casi toda la provincia y dice, la 127 está detonada, es un desastre. Hace 40 años, de la época de don Arturo Vera, que decía que los gobiernos peronistas no querían trabajarlo ahí porque justamente era una intendencia radical. Bueno, en la 127 no se puede andar. ¿Se podrá incluir? Hay muchas otras, mirá. Sí, no, y otras también. Pero yo en realidad no defino, ni quiero meterme tampoco porque... No, está bien, pero te quiero decir... hay un presidente de la Junta de Gobierno de la Ilusión, del Quinto Distrito, del que sea, y puede interesar a llevar la carpeta a la unidad ejecutora. ¿Cómo hace para hacerse el trámite? ¿Cómo es por eso nosotros ejecutamos lo que nos dice Vialidad, producción, ellos fijan las prioridades. Nosotros nos dice, mira, el gobernador dice, mira, hay que conseguir que tal banco te atienda, nosotros vamos con las carpetitas, 1 año te demora. O sea, cuando vos de que empezás el trámite con el BID, con CAF o con cualquiera de ellos, tenés 1 año hasta que ponés la pala por primera vez, digamos. Así que, por ejemplo, tenemos un crédito para allá, estamos trabajando, que en marzo, abril estaríamos, que es el FIDA. FIDA es un financiamiento para la producción. Vamos a hacer a la zona apícola sobre todo de Maciá, una obra de Maciá, claro. ANR para los productores apícolas, acompañamiento para las salas de extracción de las cooperativas. Son 15 millones de dólares más $1,5 millones que pone como contraprestación la provincia. Tenemos el BESI, otro banco, empezamos a trabajar, que es para la zona Villa Paranacito, para la pavimentación y ese camino y algunos puentes. Y después está
ahí va a ser la gran lucha, que no me vengan a mí, es Vialidad, el gobernador, producción. No. 300... No, hágase cargo también. No, A la ventanilla de Cucinato. Sí, no, pues me pasa. Que se arregle Vialidad con Frigerio, dijo Cucinato. Asumí, tuve todos los intendentes golpeándome la puerta, porque el único que tiene plata es Cucinato. Corina, cerramos, dale. No, ¿y quién controla la calidad de los trabajos? Porque muchas veces los números pueden dar desde lo contable, ¿no? Ser prolijos, pero cuando uno ve las rutas que se construyen, la carpeta es muy finita, son unas rutas súper angostas, sin señalización. Entonces, claro, venimos de una ruta detonada, como dice Javier, con un pavimento horrendo de la década del 70, emparchada entera y demás. Entonces nos conformamos con cualquier cosa. Entonces, yo quiero saber, cuando Vialidad lleva la carpeta, ¿no? Y propone y demás, etcétera, etcétera, y ustedes gestionan los fondos, etcétera, ¿quién controla la calidad? ¿Quién certifica esos trabajos y dicen, sí, esto es una ruta que responde o esto es un trabajo que responde a los estándares a los que debe responder? Clarito, los inspectores de vialidad. Debe haber, a su vez me parece, porque por la experiencia que tenemos, nos encontramos con ruta detonada, la 18 por ejemplo, no llegó a inaugurarse y ya tenemos que entrar por San Salvador porque está rota ya. Me parece que eso, y además no solamente el control, sino las penalidades. Yo no puedo entender, digamos, que una ruta que está nueva se destruya. Alguien tiene que ser responsable. La empresa en primer lugar, porque siempre tienen garantía, los inspectores porque es fácil. Pero Gustavo, se destruyen porque o se roban el material o lo hacen con una calidad pésima, y nosotros tenemos rutas que realmente son una vergüenza porque no revisten las mínimas medidas. No soy ingeniera civil, por eso te pregunto a vos. O sea, vos las ves, las transitás. Estamos en urgencia, en infraestructura de rutas realmente en nuestra provincia. Sí, por la mala calidad de lo que se ha ejecutado, digamos. Yo creo que nosotros en el caso nuestro hay un doble control, porque también, por ejemplo, las lagunas las lagunas o el aeropuerto, por ejemplo, como nosotros no tenemos capacidad técnica para inspeccionar una obra de aeropuerto, se contratan consultoras que además tienen responsabilidad con el BID. O sea, hay 2 o 3 niveles de... Cuando son organismos internacionales es más difícil que pase estas cosas, porque está el control del propio banco y el control de los inspectores que están todo el día en la obra, digamos. Pero también yo creo que deviene de la falta de justicia o de penalidades, porque es fácil demostrar si vos haces un casteo de la ruta, no tiene el espesor. Entonces, bueno, creo que en estas cosas esperemos que va a cambiar. Gustavo, este presente de Acun con la Copa de Canal 11 es para usted por haber venido a visitarnos hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gustavo Cucinato en El Ventilador. 23 horas en punto. Nos vamos a Nogaró a tomar y comer algo. Dale. Nogaró te espera este fin de semana para disfrutar del menú más rico con una gran variedad de pizzas, sándwiches, empanadas, picadas y mucho más. Pasa por Nogaró en su tradicional esquina de Avenida Ramírez y Nogoyá. Bueno, miren lo que traje hoy de Punto Sano. ¿Qué camarita? En esta, dale. Hoy traje, acá las chicas se la quieren llevar, que Cori se la quiere llevar. Le voy a cuidar, le voy a abrazar así. ¿Qué es eso? Esto es granola. Espectacular, proteica, granola proteica, espectacular. Este viene en el paquete de 15 gramos. ¿Dónde lo encontrás? En Punto Sano, en cualquiera de sus sucursales. Si vas de parte mía, código Guayi, 10% de descuento, Cori. Dale. ¿Querés alimentar de mejor y de forma consciente? En Punto Sano te ofrecemos una amplia variedad de frutos secos, productos keto, suplementación deportiva, productos para diabéticos, repostería, productos libres de gluten y más. Aprovecha el 5% de descuento pagando contado efectivo. Vení a nuestras sucursales de calle Ramírez 1639 entre La Paz y Don Bosco, Villa Guay 301 esquina Belgrano o La Prida 484 casi Santiago del Estero. Y por último nos damos una vuelta por lo del Turquito. El Turquito, venta de bebidas por mayor y menor, envíos a domicilio, el mejor precio lo tiene El Turquito, Avenida Ramírez 1554 y Avenida Almafuerte 447. Pedidos por WhatsApp al 343-438-5696. Nos reencontramos la semana que viene previo a Nochebuena, ¿no? Porque el martes 23, ¿no? Claro. ¿O cuál? Sí, hoy es martes. Claro, el jueves. Yo pensé que era jueves. No, claro. Para un poquito. Ya lo estaba por saludar a Mauricio yo. ¿No vas a venir? Hoy es martes.
Estoy acelerado. Bueno, entonces ¿cuándo nos vemos? El jueves 18. Pasado mañana. Ahí está. Nos vemos, que descanse. Esto fue El Ventilador. Chao.